Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Vamos a estar desarrollando la segunda parte de la unidad 16. Incidencia del asilo político del general Juan Domingo Perón en las relaciones bilaterales con el Paraguay. El general Perón fue electo en 1946 como presidente de la República Argentina y reelecto en 1951 para el periodo 1952-1958. Dicho periodo no lo pudo culminar debido a que fue derrocado por un golpe militar. Dicho golpe lo obligó a trasladarse a Paraguay en el carácter de asilado político. El general Perón siempre mantuvo muy buenas relaciones con el Paraguay, tanto que en 1943 visitó al presidente Higinio Morínigo. En dicha visita el presidente Higinio lo condecoró. En 1953, Federico Chávez, en su carácter de presidente, también le invitó a una visita oficial al cual asistió. En 1956, día siguiente de haber asumido el general Stroessner como presidente de la República del Paraguay, él asistió a un homenaje de confraternidad, en donde, por las buenas relaciones, el general Perón decidió devolver todos los trofeos de la guerra de la Triple Alianza. La Revolución Libertadora. A mediados de 1955 en Buenos Aires, corrían rumores que habría un levantamiento armado contra el presidente general Juan Domingo Perón. Debido a esto, el ministro del Ejército, el general Franklin Lucero, lo trasladó a la sede gubernativa de manera a brindarle mayor seguridad al presidente debido a que corría peligro. En el mismo día, 30 aviones navales comenzaron a bombardear la Casa Rosada. También los infantes de marina comenzaron a replegarse en alrededores con la intención de ocupar la casa. Esto no pudo concretarse por la reacción de la Central Obrera, que desplegó cientos de integrantes. El grupo de insurrectos respondía a dos líderes militares, unos al general Lonardi, de tendencia nacionalista, y otros al general Aramburu, de tendencia liberal. Estos eran conocidos como gorilas. Los gorilas se trasladaron a Córdoba para iniciar la Revolución Libertadora, donde lograron sublevar a militares de la provincia. Todo esto paralizó Buenos Aires y la CGT, Confederación General de Trabajadores, dispuso un paro general que se prolongó 2 días hasta que se produjo una confusión general sobre el desenlace de la revolución. El asilo político. La Embajada del Paraguay, a través del doctor Chávez, envió una nota al canciller, el doctor Sánchez, comentándole lo que había sucedido. En él le comentaba que el doctor Perón se había refugiado en la Embajada paraguaya, donde se había asilado sin previo aviso y sin permiso. El doctor Chávez lo llevó de la embajada a su casa, donde nuevamente decidió llevarlo a la cañonera Paraguay porque no había garantías. Al día siguiente, el doctor Chávez comunicó a la Junta Militar lo acontecido y vía nota a la Cancillería Argentina sobre el asilo concedido al general Perón de acuerdo al Tratado de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1939. Posición jurídica del Paraguay. El Paraguay considera a los buques de guerra como territorio al que pertenece el pabellón de dicho buque, lo que en la jerga jurídica se denomina extraterritorial, cuya consecuencia es el derecho de asilo. La cañonera Paraguay, el 20 de septiembre de 1955, estando atracada en la dársena del puerto de Buenos Aires, reunía todas las condiciones que requiere un buque. Es por ello que
poseía todos los derechos y obligaciones que conllevan ser un buque. Cambio de guardia en el gobierno de la Revolución Libertadora. El general Eduardo Lunardi, al asumir formalmente la presidencia provisoria de Argentina, el 23 de septiembre declaró ante el pueblo que no habrá vencedores ni vencidos, posición que no fue bien recibida por el otro sector del ejército. El 13 de noviembre fue destituido y designado en su reemplazo el general Pedro Eugenio Arambú. 3 días después fue intervenida la CGT y el día 30 disuelto el partido peronista, actos que presagiaban desde ya un endurecimiento por parte de Argentina contra Paraguay. El 25 de septiembre, el gobierno provisional difundió un comunicado en el que decía que el expresidente, el general Perón, embarcaba en una nave militar perteneciente a un país amigo, en donde buscó refugio voluntario. El gobierno provisional declara que le prestará garantías. En cumplimiento de todo esto, el 2 de octubre inició el operativo Retorno, en el que el canciller argentino Amadeo y el embajador Chávez, con altos oficiales y funcionarios de ambos países, se embarcaban rumbo al buque donde se hallaba el general Perón. Luego de intercambiar expresivos discursos, procedieron al traslado de las personalidades a bordo del hidroavión P-81, que había acuatizado en las proximidades de la cañonería paraguaya. Cumplido, despegó rumbo a Asunción. Por otra parte, en vista de que las autoridades argentinas exigieron la salida de Perón del Paraguay y del continente, él mismo se ofreció a dar el paso necesario para superar el entredicho diplomático. Señaló que, por una inmensa deuda de gratitud contraída con el gobierno, pueblo y cada uno de los paraguayos, no deseaba ser motivo de inconvenientes para las buenas relaciones paraguayo-argentinas, por lo que estaba decidido a viajar a otro destino, donde no ocasionen las molestias apuntadas. Aclaró también que, careciendo de documentación argentina, indispensable para trasladarse a otros países, y siendo ciudadano y general del Paraguay, consultaba al canciller Sánchez Kell si podría disponer de la documentación correspondiente para viajar al exterior. En respuesta, el canciller paraguayo apreciaba su gesto altruista, pero le informaba que la postura oficial no defendía solo al general Perón, sino también la posición jurídica del Paraguay, dándole a entender que el gobierno defendería su refugio territorial. Mientras tanto, el gobierno argentino se valió del Tratado de Asilo y Refugio de Montevideo de 1939 para solicitar al gobierno paraguayo la internación de Perón hasta una distancia prudencial de sus fronteras. Fue así que el expresidente argentino se trasladó a Villarrica del Espíritu Santo, a 170 kilómetros de Asunción, donde fue alojado en la quinta del dirigente colorado Rigoberto Caballero. Poco después, para satisfacer el deseo del general Perón, el propio presidente Stroessner dispuso que se habilite un avión Douglas DC-3 en el que, piloteado por el capitán Novak y con pasaporte diplomático, partió en la madrugada del 2 de noviembre de 1955 rumbo a Brasil, con escala en Río de Janeiro, San Salvador, San Luis y Amambá. De este punto continuó a la Guayana holandesa y Caracas, donde permaneció 3 días antes de dirigirse a Panamá, su destino final. Secuelas del asilo político en las relaciones con la Argentina. Desde el triunfo de la Acción Libertadora Argentina hasta la asunción a la presidencia del doctor Arturo Frondizi el 1 de mayo de 1958, las relaciones con el Paraguay fueron generalmente tensas, agravadas además por el asilo concedido a los hermanos Cardoso, ex policías, siendo esta situación hábilmente aprovechada por los exiliados paraguayos residentes en Buenos Aires. Tal es así que en el año 1959 se conformó la llamada Unión Nacional Paraguaya, esto resultado de la unión de los partidos ferrerista y liberal, aparte de conformar el Movimiento Revolucionario Paraguayo.
que era una organización de carácter guerrillero. Pero ya en pleno arco del gobierno del doctor Frondizi, en noviembre de 1960, se anunció en Asunción el arribo de una delegación argentina con la intención de normalizar las relaciones que desde el asilo del general Perón dejaron de ser totalmente cordiales. La delegación venía presidida por el embajador Carlos Ortiz de Rosas, y aquí en Asunción fueron recibidos por el director general de Relaciones Exteriores, el doctor Antonio Salud Flecha. El resultado de estas negociaciones diplomáticas fueron totalmente exitosas. El acto tuvo lugar el sábado 26 de noviembre de 1960 en la residencia del embajador argentino doctor Blas Benjamín de la Vega. En la ocasión, el citado embajador argentino y el también presente ministro Juan Chávez intercambiaron significativos discursos con los cuales fueron para siempre eliminadas las tensas relaciones entre paraguayos y argentinos. Desvío del río Pilcomayo. El Pilcomayo es un río internacional que constituye un límite natural entre Argentina, Paraguay y Bolivia. El origen de las aguas proviene de los deshielos de los Andes bolivianos y en épocas de crecida resulta totalmente insuficiente para evacuar las aguas que provienen de la alta cuenca del río Pilcomayo, motivo por el cual el gobierno paraguayo solicita el 30 de mayo de 1979 a la Embajada de Argentina un informe sobre la construcción de un canal artificial a la altura del puerto Irigoyen y el puerto Linares, por lo que las aguas se desviaron del curso normal hacia el lado argentino. Asimismo, la Cancillería Nacional emitió un comunicado el 10 de noviembre de 1980 sobre la situación creada en el río Pilcomayo. Se dan a conocer la situación y las implicancias en relación a estos acuerdos internacionales. En 1974 se suscribió un acuerdo entre Paraguay, Argentina y Bolivia con la OEA, el BID y el NUC para llevar adelante un estudio delimitado del aprovechamiento múltiple de la cuenca del río Pilcomayo, dividido en dos etapas. Los análisis y estudios generales del área de 272.000 kilómetros cuadrados y programas de desarrollo regional, entre ellos la utilización de recursos naturales, aguas subterráneas, erosión, ecología y fomento de las industrias agropecuarias. Acuerdo de 1974. Debe recordarse además que el Acuerdo de 1974 no faculta a las comisiones nacionales de los países miembros a prestar consentimiento en nombre de sus respectivos gobiernos para ningún acto que implique aprobación de informes, parciales o finales, de los organismos internacionales, y mucho menos para los proyectos de construcción y obras por parte de otros países integrantes del acuerdo. En la reunión de comité ejecutivo de marzo de 1979, la delegación argentina informó que la provincia de Formosa ha completado los planes para la ejecución de los proyectos, habiéndose llamado a licitación pública para la ejecución de las obras actualmente en proceso de adjudicación. En dicha ocasión, la delegación paraguaya, teniendo en cuenta la falta de información técnica al respecto, dejó constancia en acta: cualquier problema que derive de la utilización de las aguas del río Pilcomayo será considerado dentro del marco de los convenios vigentes entre los gobiernos. Como consecuencia de todo lo expuesto, el ministro de Relaciones Exteriores, de fecha 30 de mayo de 1979, por nota dirigida a la Embajada Argentina, expresó su informe en oposición a cualquier emprendimiento que de alguna u otra forma produzca una desviación del cauce principal del río Pilcomayo y que deba significar un perjuicio sensible a sus intereses. Asimismo, solicitó las informaciones y los datos necesarios para obtener un conocimiento exacto del proyecto de referencia y sus implicancias en la seguridad de que una adecuada definición del problema contribuirá a afianzar los cordiales relacionamientos existentes entre los dos países. El 11 de septiembre de 1981, el canciller nacional, Alberto Nogués, al pronunciar su discurso en la reunión de Cancillería de los países de la Cuenca del Plata, celebrada en Santa Cruz, Bolivia, expresó que no podía dejar de reiterar su justificada preocupación y consiguiente protesta por el problema suscitado.
consistía en la apertura de los canales artificiales en el margen derecho del río Pilcomayo. Por su parte, el canciller argentino Óscar Camillón afirmó que su país estaba pronto a resolver el problema del desvío del río. Efectivamente, el 22 de octubre de 1982, el gobernador de la provincia de Formosa anunció que el trabajo de taponamiento del río en el sector fronterizo paraguayo-argentino había concluido. Incluso el propio ministro de Obras Públicas y Servicios, el ingeniero Conrado Bauer, anunció que dicho trabajo se encontraba en la etapa de consolidación. Poco después, el canciller nacional, conjuntamente con altos funcionarios del gobierno paraguayo, sobrevolaron la zona del desvío del río para constatar que dicha afirmación sea veraz. Nuevo desvío del río Pilcomayo. Desafortunadamente, solucionó el problema del primer desvío hacia fines del 1991, a unos 550 kilómetros del noroeste de Asunción. Se da un segundo desvío del río Pilcomayo, causando una masiva fuga de las aguas hacia el lado argentino. Hecho esto, era como era de esperarse, alarmó con justificada razón a ganaderos, indígenas y pobladores de la región. Entonces se movilizaron para defender los intereses nacionales, las autoridades gubernamentales, así el Parlamento como la opinión pública. El presidente de la Comisión de Pilcomayo, el ingeniero Luis Alberto Meyer, explicó en una conferencia de prensa realizada el 26 de mayo de 1992 que la Argentina, con su canal, había violado unilateralmente el pacto que suscribió con el Paraguay al transformar una entrada experimental de aguas creciente. La Argentina, sin embargo, un poco más atrás del acceso, realizó otra excavación, conocido como canal piloto, de aproximadamente 5 metros de profundidad, que no llegaba hasta el río y que inclusive se podía ver desde el río, según el ingeniero Luis Alberto Meyer. Y ahora, tal como se está observando en el acceso compensatorio paraguayo, el canal piloto sirve para dar mayor velocidad al escurrimiento superficial de las aguas, o bien para transformar una entrada en un canal, como finalmente se comprobó en la práctica. Numerosas fueron las reuniones realizadas, tanto a nivel técnico como diplomático, entre paraguayos y argentinos, que no dieron resultado alguno, motivo por el que la opinión pública nacional comenzó a observarlas con escepticismo, debido fundamentalmente a las dilaciones argentinas. La última reunión conjunta de técnicos de los dos países finalizó el 3 de junio de 1994 en la zona del Pilcomayo, en cuya oportunidad se definió la realización de trabajos inmediatos para equiparar la distribución de aguas entre Paraguay y la Argentina. Se acordó en ella que los argentinos iniciarán en un máximo de 10 días trabajos de relevamiento topográfico. Técnicos paraguayos, por su parte, después de inspeccionar el canal argentino, comprobaron que la boca del canal tiene un ancho de 65 metros y una profundidad superior a los 2 metros. Mientras tanto, el canal paraguayo tiene 25 metros de ancho y 1,70 metros de profundidad también en la boca, lo que marca la enorme diferencia entre ambos canales. Consecuentemente, en la distribución del caudal de agua, la diferencia a favor de la Argentina es extraordinaria. El cauce principal del río tiene un caudal de 50 metros cúbicos por segundo. En el lado argentino ingresan 40 metros cúbicos por segundo y en el lado paraguayo apenas 10 metros cúbicos por segundo. Por tanto, se encuentra el Paraguay en un momento crucial, pues el futuro de este recurso natural y de una vasta región del Chaco dependerá de lo que pueda o deje de hacerse en el futuro. Diferendo sobre la soberanía de las islas del río Paraná. En el Tratado de Límites Machain-Irigoyen, suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1876, se estableció que pertenece a la Argentina la isla de Atajo o Cerrito. Las demás islas pertenecen también a la Argentina o Paraguay con arreglo a los principios del derecho internacional. Los cancilleres Alberto Nogués de Paraguay y Carlos Pastor de Argentina autorizaron la demarcación mixta, que es una demarcadora de límites, para establecer la línea fronteriza. En 1987,
Los cancilleres Carlos Saldívar de Paraguay y Raúl Guijarro de Argentina establecieron 3 zonas. En la primera se adjudicaba todas menos la isla Entre Ríos. En la segunda zona, la que no se adjudicó fue la isla Talavera. En ella está actualmente la hidroeléctrica de Yacyretá. Tratado de Yacyretá. Animadores entusiastas de este tratado fueron los presidentes Alfredo Stroessner del Paraguay y Juan Domingo Perón de la Argentina. El Tratado de Yacyretá señala la culminación de negociaciones llevadas a cabo entre los cancilleres del Paraguay y la Argentina a partir del convenio suscrito en Buenos Aires el 23 de enero de 1958, por el cual se creó la Comisión Mixta Técnica Paraguayo-Argentina del aprovechamiento de la energía hidráulica del río Paraná a la altura de las islas de Yacyretá y Apipé. El Tratado de Yacyretá consta de 25 artículos y 3 anexos, instrumentos que, juntamente con 5 notas reversales, lo suscribieron en Asunción el 3 de diciembre de 1973 los cancilleres del Paraguay, Raúl Sapena Pastor, y la Argentina, Alberto J. Vignes. Su ratificación se produjo por ley número 433 de diciembre de 1973. En su tramo final, la obra de Yacyretá tropezó con problemas sociales relacionados con la demora en el pago de indemnizaciones sobre expropiación a los propietarios de áreas afectadas hasta la cota 76 por la represa de la central hidroeléctrica, hecho que a su vez motivó que miembros de una misión del Banco Interamericano de Desarrollo reconocieron en junio de 1994 el atraso de una parte de las obras sociales de Yacyretá. Felizmente, una nueva intervención personal del presidente paraguayo Juan Carlos Guasmosi ante su colega argentino Carlos Saúl Menem, en ocasión de un auto oficial realizado el 10 de junio en Montevideo, con la participación también del presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, para la firma del pliego de bases y condiciones para el dragado del canal Martín García. Esto puso fin al problema. En reunión separada, ambos presidentes reconocieron que el proyecto, todavía en estudio en el Senado paraguayo, viola algunos artículos del Tratado de Yacyretá y se pusieron de acuerdo para dar una justa solución a las personas afectadas por el llenado del embalse de la obra conjunta.